Gracias porque hay hombres de Dios, hay hombres que te pertenecen, hombres que han entregado su vida a ti y que son ejemplos, son dignos de reconocimiento de un padre, de un jefe de familia, de una persona responsable, de una persona que ha procurado su hogar. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana tu mano poderosa se haga manifiesto en sus vidas y yo los bendigo en el nombre de Jesús con la autoridad que tú has delegado a tus siervos, Señor. Los bendigo y creo, Señor, que son hombres que te glorifican, que te honran, que te exaltan a ti, que viven para ti, Señor. Han traído tu reino a su hogar. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo se mueve en cada uno de ellos, porque tu Espíritu Santo los llena, los capacita, los adiestra para que sean hombres ejemplos, hombres dignos de reconocimiento, que te honren y que sean honrados también, pues tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Y si hay hombres que te honran, seguramente su esposa, sus hijos, los honrarán, Señor, porque estarán reconociendo que tú eres a quien honran también ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias te doy por este hermoso día. A ti sea toda la gloria, Padre. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar y vamos a ver nuestro tema. Acuérdense, nuestro tema se llama Todo inicia emocionante. Y esa es la segunda parte a donde me comprometí a darle algunos puntos sobre por qué se vive lo que se vive en el matrimonio, cómo se llega a veces a ese momento difícil, porque si ustedes recuerdan, comentamos que todo inicia emocionante, que todo es muy hermoso, el noviazgo, el matrimonio en sí, el pacto que se celebra, todo eso es muy hermoso, pero tristemente a veces se llega a una parte a donde se habla de divorcio. Y yo quiero que leamos un pasaje en la Biblia, en el libro de Hebreos, por favor. El libro de Hebreos, vamos en el capítulo 13, versículo 4, vamos a leer. Hebreos 13, 4, por favor. Vamos a estar basando nuestro tema en ese texto, a donde dice: honroso seas en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y yo quiero que estemos muy muy atentos a esto, porque dice la palabra: honroso sea en todos el matrimonio. Hablar del matrimonio es hablar de algo que debe ser honroso. Si algo nos tiene que ocupar, es eso, que tengamos un matrimonio que sea honroso, dice aquí. Y no habla solamente del cristiano, sino habla en todos. Antes, aunque no fueran cristianos, los matrimonios perduraban, los matrimonios eran algo de reconocer, que nuestros antiguos pues tenían problemas, pero procuraban ser ejemplo a sus hijos en su matrimonio. Y esto como que se ha perdido en último tiempo. Hoy es fácil hablar de que están enamorados, hoy es fácil hablar de que se van a casar, de que van a pactar, y al rato se están divorciando. He oído tantas frases que incluso hay gente que asegura: me voy a casar porque Dios me habló, porque ese es mi esposo, porque esa es mi esposa, porque a mí Dios me lo puso. Y hay tantas cosas en el ámbito cristiano que a veces da hasta pena decirlo. Entonces, de ahí la importancia que vamos a tocar este tema. Porque muchos se preguntarán: bueno, pero si somos cristianos, ¿por qué tocar este tema? Como vemos, dice que en todos tiene que ser honroso el matrimonio. Pero si en la sociedad se habla de divorcio, también en el ámbito cristiano no escapamos de ese tema. Y entonces por eso nosotros queremos tocar este tema del divorcio. Porque dice ahí la palabra que tiene que ser un matrimonio a donde sean honrados los miembros de la familia y sea honrado Dios, porque dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla.
Y cuando dicen todos, les dije, abarca tanto cristianos como no cristianos, porque a veces se le exige al cristiano, mira cómo vive, y mira lo que hace, y mira y hace. Pero eso Dios lo pone en todos. El matrimonio es algo que hace sólido una sociedad, hace firme una sociedad, y también al cristianismo, a la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a ver que es importante este tema. Dice ahí que, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, se da la opción de que haya fornicarios y a los adúlteros. O sea, puede haber eso. Dios nunca lo aprueba, pero puede darse, y por eso es importante tocar este tema, porque a veces nosotros los cristianos nos preguntan, ¿y ustedes qué dicen acerca del divorcio? ¿Qué opinan acerca de ese fenómeno que se da en la sociedad? Y no solamente en la sociedad, sino en la iglesia. Entonces, de ahí que me ocupé en esto, porque máximo en este tiempo de confinamiento, les he dicho, hay una frase que me llamó la atención, que cuando vuelva a la normalidad, los juzgados van a tener mucho trabajo, porque muchas personas se van a estar divorciando. Y eso, aunque es chusco, lo dicen de burla, sin embargo, puede ser una realidad, porque hoy se está manifestando realmente lo que es la familia. Y entonces, con todo eso, me di la tarea de tocar este tema para poder nosotros tener argumentos y ayudar a nuestra sociedad, ayudar a la gente de cómo tratar este tema. No creo que nos volvamos consejeros de la noche a la mañana, alguien o todos, pero sí tener de alguna manera algunos argumentos. Y ahí dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es fornicación? Si ustedes recuerdan, en el libro de Mateo, en el video anterior, ustedes van a encontrar que mencionamos que Jesucristo tocó este tema. En Mateo 19:9 dice que vinieron los fariseos, le preguntaron, lo cuestionaron, que si era lícito dar carta de repudio a la mujer, porque Moisés lo había dicho. Y Jesús les dijo en el principio, no es así, no fue así. Dios estableció que los dos serían uno hasta la muerte. Pero dice aquí en 19:9, dijo Jesucristo, mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo. Y yo les decía, esa palabra salvo nos da la pauta para entender que se puede dar, que Dios repudia el divorcio, que no lo aprueba, sin embargo, se puede dar. Por eso dice salvo por causa de fornicación y se casa con otra. Salvo por causa de fornicación. Entonces, les recuerdo que toqué el tema sobre fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es inmoralidad, es perversión sexual, es aberraciones, eso es fornicación, es la homosexualidad, es en el área sexual todo esto, recuerden, bestialidad, la pedofilia, todo eso es parte de la fornicación. Forneia es el original, la palabra en el griego es forneia o porneia. Pero esto es prácticamente lo que significa fornicación. Son inmoralidades sexuales, son aberraciones, perversiones, bestialidad, homosexualismo, pedofilia, todas esas cosas. Y aunque hablamos de que Dios reprueba todo esto, si esto se da en el matrimonio, pues la Biblia dice que salvo por causa de fornicación se puede dar carta de divorcio. Hablamos de que hay dos elementos que pueden traer restauración al matrimonio, y esto tiene que funcionar en los dos miembros de un matrimonio. Por ejemplo, en el esposo y la esposa, tanto uno como otro tienen que estar dispuestos. Tiene que haber dos elementos que son arrepentimiento y perdón. Arrepentimiento del que pecó, del que es fornicario, y perdón del que ha sufrido el agravio de esos pecados. Así que esos dos elementos
se necesitan para buscar restauración. Tenemos que tomar en cuenta que si uno de los dos no decide arrepentirse o perdonar, es imposible la restauración. El asunto es de dos. Porque en 1 Corintios 7:15 dice así: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Se supone que si alguien anda fornicando es un incrédulo, alguien que no le cree a Dios, que no teme a Dios. Por eso dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana, escuchen bien esto, sujeto a servidumbre, o en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Quiero que tome muy en cuenta este consejo del apóstol Pablo, que si alguno de los dos no se arrepiente, no perdona, no está obligado a perdonar. Dice que antes a paz nos llamó a Dios. Imagínese un hogar a donde se vive esta situación, que una persona no se arrepiente y va a seguir repitiendo esas acciones. Se vuelve un infierno ese hogar. O la persona que no perdona, está reprocha y reprocha, y aunque si la otra persona se arrepintió. Por eso dice aquí, el hermano o la hermana no está sujeto, y me llamó la atención otra versión que dice a esclavitud, porque prácticamente se vuelve un esclavo esa persona, sufre atropellos, menosprecios, humillaciones, todo eso si no están dispuestos a arrepentirse un miembro de la familia, del matrimonio. Y entonces esto nos tiene que llevar a hacernos una pregunta. ¿Cómo Dios trata este tema? ¿Será que el divorcio realmente lo acepta Dios aunque no lo apruebe? ¿Lo entiende Dios aunque no lo apruebe? ¿Aunque lo aborrezca? Pues yo quiero decirles, Dios en el Antiguo Testamento fungía como el esposo, se casó, dice, con Israel, era su amada, era su esposa. Y en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 1, quiero que vean, dice, así dice Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Y recuerde que el repudio, el divorcio solamente se da a causa de fornicación. Bueno, pues quiero que vean ustedes en Jeremías 3:8 por qué le dio repudio o por qué le dio carta de repudio a Israel, a su amada, a su esposa, la que había hecho pacto con él y la cuidaba y la protegía y tenía ese amor hacia ellos. Entonces dice Jeremías 3:8, dice así: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Le está hablando a los de Judea. Recuerde que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos en un tiempo: el reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. Y el reino del norte se empezó a pervertir, empezó a contaminarse, empezó a fornicar con las costumbres de los otros pueblos. Empezó a sacrificar a sus hijos, a ofrecerlos a los dioses paganos, a adorar ídolos, a fornicar, a adulterar, todas esas cosas. Y entonces le dio carta de divorcio y le habla a su hermana, dice, a Judea. Dice, ella vio que por haber fornicado Israel, la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor Judá, vamos a ponerle la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y recuerde, la carta de repudio se da salvo por fornicación. Y si su amada de Dios había fornicado, por eso le dio carta de repudio. Y ahí nos queda,
el ejemplo de que salvo, por eso dijo Jesucristo, salvo por fornicación, que ya explicamos qué es fornicación, salvo por fornicación, se da carta de Dios. Y eso si no se arrepiente y si no perdona. Recuerda, el matrimonio es de dos. Y si no se arrepiente, ¿cómo va a ser un matrimonio honroso? Y si no perdona, ¿cómo va a ser un matrimonio honroso? Entonces, eso me lleva a que vamos a tocar algunos puntos. El primer punto, ¿por qué tocamos este tema del divorcio dentro de la iglesia? Les dije, primero, porque se da dentro de la iglesia. Segundo, porque nuestra sociedad lo vive y tenemos que tener un argumento sólido para poder aconsejar, porque luego escucho a cristianos queriendo aconsejar a las personas que están sufriendo esto, y digo sufriendo porque es doloroso, y no tienen el más mínimo indicio de cómo ayudar a personas que están padeciendo esto. Entonces, ¿por qué tratamos este tema? Número uno, porque la Biblia lo trata. Ya hemos dado algunos textos y recuerde esto. ¿Por qué lo tratamos? Porque la Biblia lo trata. Las consideraciones que nos da la Biblia las tenemos que tener muy en cuenta. Hay algunas regulaciones, como les decía yo en el video anterior. Este tema es muy amplio y cada caso requiere una atención personalizada. No podemos generalizar, porque a veces queremos generalizar desconociendo el contexto en que se da cada situación. Entonces, nos va a ayudar la Biblia a tener algunos argumentos que quiero compartirles, pero esto no va a ser suficiente para querer generalizar. Tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. Hace 8 días decía yo, hemos restaurado varios matrimonios y después sentí algo en mi corazón. Decía yo, no, he sido un instrumento en que Dios ha usado para restaurar muchos matrimonios, pero la gloria siempre tendrá que ser para nuestro Señor. Entonces, en la Biblia sí trata este punto del divorcio y nos da algunas consideraciones y algunas regulaciones que tenemos que tener muy en cuenta. Número 2, ¿por qué tenemos que tratar este tema? Porque ocurre tanto en la sociedad como en la iglesia. Y Dios dice que el matrimonio tiene que ser honroso en todos, tanto en la sociedad como en la iglesia. Tiene que ser honroso el matrimonio. Así que por eso lo tratamos. Ocurre, les decía yo, tanto en la iglesia, tanto en la sociedad. Porque muchas veces decimos, pues es aceptable, la gente que no conoce a Dios está bien, va a vivir eso por su falta de temor a Dios. Sin embargo, en la iglesia se da estos casos de divorcio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aconsejar en esos casos? Por eso es importante. Número 3, ¿por qué debemos porque debemos tener elementos bíblicos para poder ayudar, para poder ofrecernos a personas que están sufriendo esta situación? Tenemos que tener argumentos bíblicos, elementos que no condenen, sino que den esperanza, ya sea de restauración o de separación, pero que demos esperanza. Que podamos exhortar a aquellas personas. A veces no solamente dar esperanza, sino hay que exhortar a aquella persona que está siendo necio en perseverar en el pecado, en la fornicación. A algunos otros hay que animarlos, a algunos otros hay que darles esperanza. A veces tenemos que buscar la reconciliación. Si no conocemos el contexto, a veces queremos poner carga en una persona en lugar de poder restaurar y que sea un matrimonio honroso. A veces hay personas que están sufriendo, están viviendo juntos, pero están sufriendo porque hay un fornicario, una fornicaria que no está dispuesto a arrepentirse, pero el consejero dice, no, pero es imposible que te divorcies porque tú... No, momento, por eso dice la Biblia, salvo, dijo Jesucristo, salvo por causa de fornicación. Y ya explicamos lo que es fornicación. Ahí nos da la pauta para que si una persona es fornicario y no se arrepiente,
dijo el apóstol Pablo, sepárese, porque nadie está obligado a vivir en esclavitud de la otra persona, porque eso es esclavitud prácticamente. Y hay consejeros cristianos que están viendo que la persona está sufriendo y dicen, no, pero la Biblia dice que no te divorcies. No, espérate, por eso dijo Jesucristo, salvo. Hay personas que están sufriendo atropellos, humillaciones, que están siendo menoscabados, sobre todo la mujer. Son golpeados, son agredidos verbalmente. Un fornicario sigue practicando y le dice, no me dejes, ya voy a cambiar, pero lo vuelve a hacer. A esas personas, dice el apóstol Pablo, mejor sepárese. Dígame, ¿en qué honra un matrimonio así ante sus hijos, ante la sociedad, ante Dios? ¿Es honroso un matrimonio así? Por eso el escritor de Hebreos decía, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Porque realmente si vamos a vivir juntos, si vamos a mostrar que somos un matrimonio, vivamos lo que es el matrimonio, disfrutemos lo que es el matrimonio, no aparentemos. Hay gente que ante los ojos de la sociedad son un matrimonio, ante sus hijos, no, porque ¿cómo le vamos a mostrar a los hijos que yo tengo mi amante, que tú tienes tu amante? Eso es una aberración. Eso no es honroso, ni ante los ojos de los hombres, ni ante los ojos de los hijos, menos ante los ojos de Dios. Por eso el matrimonio tiene que ser honroso. Y la Biblia es muy clara, dándonos algunos argumentos, algunos elementos. Tenemos que tener una base sólida para este tema. Recuerde, nuestro credo como cristianos es que nosotros tenemos que honrar a Dios. Un matrimonio tiene que honrar a Dios. Ese es el punto número 4. El matrimonio cristiano tiene que honrar a Dios. Tiene que ser un lecho sin mancilla. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13:4. Y la palabra mancillar, yo quiero que veamos el significado de la palabra mancillar para que podamos entenderlo. Mire, mancillar dice que es manchar, deshonrar, algo sin decoro. Es crear una llaga, una herida que promueve a la compasión. ¿Han oído ustedes cuando a alguien le dicen, ay, esa pobrecita, mira su matrimonio, se ve bonito, pero le engañan, no la procura su esposo, la humilla, le es infiel? ¿Qué está haciendo? Está siendo mancillada. Por eso dice, escuche bien esto, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Que no se ha manchado esa relación, ese tiempo de intimidad, que no se ha manchado por haber tenido contacto con otra persona. Pues compartía en el nuevo pacto, cuando una persona se une a otro, que se hace uno con otra persona, ya prácticamente está separado, está divorciado. Por eso es bien importante que tengamos en cuenta esto. En el matrimonio cristiano, el matrimonio tiene que honrarse uno a los otros, honrar a sus hijos y honrar sobre todo a Dios. Que los hijos digan, caray, mis padres son algo ejemplar como matrimonio. Eso no quiere decir que no tengan dificultades, que no tengan problemas. Va a llegar las diferencias, pero van a saber sobrellevarlas, van a saber tratar esas situaciones. Y ante los ojos de sus hijos, ese matrimonio va a ser honroso. Ante los ojos de la sociedad, la gente va a hablar de ese matrimonio. No es echarme flores, pero yo he oído mucho de esto. Me ha dicho la gente, ¿cómo quisiera tener mi matrimonio como el suyo? Digo, entréguese a Dios, ríndase a Dios.
No, pero es que yo no... No, si usted se arrepiente, Dios puede cambiar su vida, puede cambiar. No, pero he sido infiel, pero es que yo soy muy peleonero. Arrepiéntase. El arrepentimiento es la puerta para poder tener un matrimonio honroso. Cuando me arrepiento es decirle adiós a esa conducta nefasta, a esa conducta de pecado. Y entonces es cuando puedo restaurar mi matrimonio y honrar a Dios. Hay quienes quieren llevar en paz su matrimonio y dicen, bueno, nos la vamos a llevar tranquila, tú por tu lado, yo por el mío, pero para que nuestros hijos no crezcan con traumas, vamos a seguir juntos. Es más, para que no dividamos la economía, porque resulta que ahora te tengo que dar dinero. No, mejor vamos a llevárnosla tranquilo. Hermanos, eso es una aberración. La separación sería más honrosa. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. La separación sería más honrosa, porque el matrimonio tiene que ser honroso. Pero si no se puede, si no quieren, no es que no se pueda, si no quieren los miembros de ese matrimonio, es más honroso la separación, es más hermoso que se separen, que la lleven en paz. Siempre promovemos la restauración, no estoy promoviendo el divorcio. Siempre como ministerio promovemos la restauración. De hecho, que les decía yo, por eso nos llamamos ministerios de restauración y conquista. Personas que son restauradas y empiezan a conquistar, empiezan a disfrutar el matrimonio. Empiezan a conquistar todo lo que Dios les ha dado. Ese es nuestro enfoque ministerial, sí. Pero si se ha de tratar este tema del divorcio en personas que no quieren arrepentirse, no hay otra. No hay otra, porque a veces el hermano dice, pues bueno, lo perdono, pero al rato otra vez esa persona va a estar siguiendo con sus malos hábitos. No se puede así. Eso es una burla. Eso es humillar a la persona. Eso es tener en esclavitud. Por eso Pablo decía eso. El que se separe, sepárese. Porque a paz nos llamó a Dios, no a vivir esclavizado de nadie. Número 5. Creemos que hay restauración si los dos quieren. Recuerde esto. Creemos que hay restauración si los dos quieren. No si se puede. Sí se puede, pero si quieren. Ay, ojalá Dios quiera. No, si Dios sí quiere, porque Dios hizo el matrimonio que sea uno hasta la muerte. Pero cuando uno de los dos no quiere, no se puede. Ni Dios puede. Ni Dios puede. Porque nos dio voluntad, nos dio libertad, que nosotros decidamos. Por eso Dios, usted va a encontrar en la Biblia que dice, aquí yo pongo delante de ti el camino de la vida y la muerte, elige tú. El camino de la vida, si tú decides restaurar tu matrimonio, si tú decides perdonar, si tú decides buscar esa voluntad de Dios. Es el camino de la vida. Pero el camino de la muerte, si tú quieres seguir fornicando, si quieres seguir adulterando, si quieres seguir cometiendo tus atrocidades sexuales, Dios no te va a obligar a cambiar. Su amor ya está de manifiesto. Dio a su Hijo por ti, por mí. Y nos dio el poder del Espíritu Santo para poder restaurarnos, no en nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu, porque es una obra de Dios. Pero cuando el hombre decide, cuando el hombre quiere, cuando el hombre dice, ya no quiero más hacer mi voluntad, quiero aprender tu voluntad y vivir por ella, entonces los matrimonios se restauran. Entonces el matrimonio es honroso. Dice el texto que le he estado diciendo de 1 Corintios 7:15, dice, pero si el incrédulo se separe, sepárese. O sea, si uno de los dos no quiere, aunque ha ido al templo, aunque ha leído Biblia, pero si no está dispuesto a arrepentirse y a perdonar, es porque es un incrédulo, no es un hijo de Dios, no es alguien que está en el reino de Dios, es un incrédulo. Así dice la Biblia.
Porque solamente el que no crea en Dios es el que va a seguir fornicando, es el que va a seguir adulterando. El que le crea a Dios se arrepiente y se convierte. Se arrepiente, le duele de lo que ha hecho mal y se vuelve. ¿Cuál es tu verdad, Señor? Guíame, Señor. Guíame por sendas de verdad, por caminos de justicia, por caminos de santidad. Porque quiero honrarte, para que mi matrimonio sea honroso, para que pueda honrar a mi esposa, a mi esposo, para que pueda honrar a mis hijos. Que sea un matrimonio honroso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Número 6. Quiero que veamos. Bajo circunstancias específicas, aclaro, escuche bien esto. Bajo circunstancias específicas es necesario el divorcio. No es lo ideal, no es lo deseable, pero a veces es necesario. Y aquí voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las personas que muchas veces les cae gangrena en algún miembro de su cuerpo. Por ejemplo, tuve la experiencia de ver a una persona en la ciudad de Villahermosa que tenía azúcar y de pronto un buen día en la noche, ella le estaba siendo tratado por médicos y decía que por el problemas del azúcar tenían que amputarle un dedo porque se le había infectado, cortándose la uña, se le había infectado, y entonces decían, pues es que el dedo hay que amputárselo. Y él dijo, no, ¿cómo va a ser que me van a amputar el dedo? Eso no. Y se fue a su casa y tristemente un día cuando amanece, resulta que el dedo no lo tenía. Es aparatoso, esto es terrible lo que les estoy diciendo, pero no tenía el dedo. Y uno dice, ¿cómo? Pues sí, porque no quiso aquello que se estaba echando a perder, no quiso amputarlo. No es lo viable, no era lo mejor, pero era un mal necesario. Tenían que amputar ese miembro, porque de otra manera ya no le iban a amputar el dedo, ahora tenían que amputarle hasta el tobillo. Y bueno, esta persona tuvo que tratarse y rescató cuando menos el pie, cuando menos rescató hasta el tobillo. Ahí pudo estar bien. Pero muchas veces cuando en el matrimonio sucede esto, de que cuando alguien se vuelve fornicario, y muchas veces siente remordimiento de conciencia porque dice, caray, la estoy regando, mi esposa, mi esposo es la mejor mujer. Sobre todo esto se da en los hombres. ¿Cómo es posible que le haga yo esto? Y va, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Pero solamente tiene remordimiento, no hay arrepentimiento. Al rato lo vuelve a hacer. Es entonces cuando dice el apóstol Pablo, ahí es donde dice, a ese fornicario mejor hay que separarse, hay que darle carta de repudio, carta de divorcio. Porque si no se va a componer, eso va a podrir no solamente a su cónyuge, va a podrir a los hijos de pronto siguen teniendo esos mismos hábitos, malos hábitos. Porque está pudriendo a la familia. Por eso es necesario a veces el corte, la separación. Recuerde que Dios hizo el matrimonio y que serán uno solo. Pero si ese uno está podrido, está infectado, va a contaminar el cuerpo. Porque acuérdense, somos uno. Y ustedes se dan cuenta, ese fornicario va y se mete con la fulana, con sutano. Viene, se mete con la esposa. Al rato la esposa ya tiene infección. Al rato la esposa ya le cayó ese hongo del papiloma humano. Y al rato tienen que extraerle la matriz. Al rato ya se murió de cáncer porque no se atendió. ¿Por qué? Por causa de un fornicario. Por eso, si un fornicario no se arrepiente, mi consejo y el consejo de Dios sobre todo, sepárese. Es lo mejor, es lo más honroso, es lo más viable.
Quizás no nos gustaría, no, porque Dios reprueba, odia el divorcio, pero les voy a decir, es lo más saludable. Con tal de que se rescate a esa persona, es lo más saludable. Así que la última opción que nos queda ya para concluir este tema, porque dice que no se arrepienten, Mateo 19, 18, quiero que vean, dice, y les dijo, ¿por qué entonces por qué Moisés dio carta de divorcio? Dijo Jesús, dice, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué se va a dar carta de divorcio? No porque sea la voluntad de Dios. No, eso no. Se va a dar por la dureza del corazón de aquella persona que no quiso arrepentirse, de aquella persona que no quiso perdonar. Porque en el matrimonio va a honrar a Dios cuando una persona se arrepiente del pecado. Se pudo haber equivocado, pero si hay un genuino arrepentimiento, Dios lo va a restaurar. Si hay un genuino arrepentimiento y la otra persona perdona, seguramente que ese matrimonio va a empezar a ser restaurado, va a empezar a honrarse uno al otro y sobre todo va a honrar a Dios y van a ser honrados por sus hijos. Y lo más importante, eso van a transmitir a sus generaciones. ¿Se han dado cuenta que matrimonios que se divorcian, sus hijos tarde que temprano se divorcian? Porque eso es una maldición. Eso es una maldición. Usted quiere que sus hijos vivan bien, prepare su futuro, arrepiéntase de su pecado, restaure su matrimonio y va a usted ver la mejor herencia que le puede dar a sus hijos es un matrimonio feliz, un matrimonio que honre a Dios. Por eso la restauración se puede, siempre y cuando estén dispuestos a rendirse al señorío de Jesucristo, ese título de Señor Jesucristo, porque mucha gente dice, ay Señor Jesús, ayúdame. Nunca ha sido su Señor, porque Señor es aquel que gobierna, aquel que manda, aquel que dice cómo se van a hacer las cosas. Ese Señor, Jesucristo es tu Señor, déjate gobernar por Él, deja que Él haga su voluntad en tu vida, deja que Él se glorifique en tu vida. Restaurar un matrimonio, por muy escabroso que sea, hay solución, pero puede haber pleitos, puede haber celos, puede haber infidelidad, pero si te arrepientes, hay restauración. Pero esto es de ambos, no es de uno, es de dos, esto es de ambos. Ambos se rinden al Señor Jesucristo y entonces hay restauración, porque en medio hay una familia. Nunca piense que la primera solución es la separación. La primera opción es la restauración. Pero recuerde, si no es de dos, no se puede. La restauración es necesaria porque hay familia, hay hijos que sufren. No pienses solamente en ti. Te dije, eso es una herencia que le vas a dejar a tus hijos. Abre un buen camino. Yo me pongo a ver a veces como las personas que van en una selva y tienen que ver la maleza, está cerrada y tiene que ir alguien adelante con el machete abriendo camino. Es cierto, nuestra sociedad nos dejó una maleza donde está cerrada, no se puede transitar, no hay un camino, no hay un ejemplo de matrimonio, paz. Pero tú que temes a Dios, empieza a abrir camino para tus hijos, empieza a abrir camino para otros, sé ejemplo en eso. Honra a Dios, que tu matrimonio honre a Dios, para que otros vean cómo vives y glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quería tratar este tema para que podamos nosotros ser instrumentos de restauración. Si tú tienes problemas en tu hogar, en tu matrimonio, te pido, comunícate con nosotros. Dios nos ha dado ese privilegio, esa oportunidad de poder restaurar a muchos matrimonios, de poder ser consejeros después de 32 años en el ministerio, en el camino de Dios. Hemos ayudado a muchas personas para que Cristo sea el centro de ese matrimonio, de ese hogar. Así que yo te sugiero, comunícate con nosotros. Si tienes problemas, si crees que necesitas ayuda, te invito a que oremos. Padre, te agradezco por este tiempo de poder escudriñar tu palabra. Da la pauta para que podamos nosotros
tener argumentos bíblicos y que podamos ayudar a que otros se restauren, a que otros puedan disfrutar lo que tú nos has dado, Señor. Porque el matrimonio es la bendición más grande que has dado al hombre, Señor. Es el disfrute, es la primera institución que tú estableciste. Por eso te doy gracias, por esa dicha de tener un matrimonio y de poder ser un instrumento para que podamos bendecir a otros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.